Bueno, cordial saludo, tutor y compañeros. Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, compañera. Bueno, a continuación vamos a realizar la sustentación de la tarea 2 del curso de manejo y conservación del suelo. Tarea 2, formas de degradación del suelo. Los participantes son Lizeth Dayana Sarmiento, quienes hablan, Milet Daniela Castro, Orbil Daniel Carrascal Leal, Juan Ignacio Orejuela Ramírez y Ligia Lizeth Bonilla García. Bueno, me correspondió el estudiante número 1, manejo y conservación del suelo, donde tenemos los conceptos y objetivos, impactos de ocupación, procesos de degradación física y cultivo. Conceptos y objetivos. Corresponden a un sistema enfocado al uso y manejo sustentable del suelo, que tiene como objetivo preservar la biodiversidad y la fertilidad para el uso de las generaciones futuras. ¿Cuáles son estos objetivos? Controlar la erosión. Esto quiere decir, se logra evitando que el suelo sea arrastrado por flujos del agua. Aprovechar mejor el agua. Infiltración de aguas en el suelo para evitar las correntías. Y mejorar la fertilidad de los suelos, y esto es prevenir con eficiencia las plagas y enfermedades. Estos son los conceptos y los objetivos. También tenemos el impacto de ocupación. Corresponde a transformaciones físicas generalmente irreversibles, relacionadas con la ocupación de asentamientos urbanos, industriales o infraestructuras en general. ¿Cómo se puede evaluar esto? Esto se evalúa de forma directa y se efectúa a través de las mediciones de la superficie que fue afectada. ¿Cuáles son estas medidas de corrección? Utilizar metodologías como el sistema LAN, ya que se puede proteger el suelo de mejor calidad. Procesos de degradación física. Hace referencia a todos los procesos generados de cambios adversos en las propiedades físicas de los suelos, causando reducción de porosidad, lo que genera alteraciones en la realización de aire, agua del suelo. Proceso de degradación. Tenemos como compactación del suelo, sellado, encostamiento y consolidación del suelo y exceso de humedad. Compactación del suelo. Compresión de una masa del suelo a un volumen más pequeño, produciendo cambios estructurales. Sellado, encostamiento. Esto quiere decir que es capa superficial del suelo que sufre la reducción de la porosidad y permeabilidad. Consolidación del suelo, que sufren colapso estructural en el hundimiento y endurecimiento. Y exceso de humedad, anaerobiosis, exceso de agua, se disminuye con la capacidad de agua en el suelo. Degradación física y cultivo. El proceso de degradación física del suelo puede retener un impacto significativo en los cultivos y producción agrícola y ambiental. ¿Cuáles son estas afectaciones? Compactación del suelo. Alteraciones en el crecimiento radicular de las plantas, disminuye el rendimiento y la calidad de los cultivos. Erosión hídrica. Elimina la capa fértil del suelo, disminuyendo la calidad y capacidad de retención del agua del suelo. Erosión eólica. Desgaste a la superficie del suelo y elimina nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Y salinización. Dificulta la absorción del agua por parte de las plantas y causa estrés hídrico. Muchas gracias. Le doy la palabra a la compañera Daniela, que es el estudiante 2. Muy buenas tardes. Mi nombre es Milet Daniela Castro Cuadros, estudiante número 2. A mí me tocó el tema de la función del suelo, impacto por contaminación, degradación química y procesos de degradación química y cultivos. Bueno, en las funciones del suelo, ya todos sabemos, el suelo
es un recurso muy importante, un recurso no renovable, que nos presta a nosotros unas funciones o unos servicios, el cual nos da a nosotros como seres humanos la economía y algunas actividades sociales. Bueno, algunas funciones de estas son la producción de nuestros alimentos y de biomasa, almacenamiento y fijación del carbono, filtración del agua, reserva de biodiversidad y las actividades humanas y culturales. El impacto por contaminación. La contaminación del suelo, digamos que en sí el diario vivir de nosotros no lo podemos ver ni tampoco hacemos algún tipo de cosas como para resolverlo. En este caso, esta contaminación puede hacer daños irreversibles a los recursos naturales, a nosotros los humanos y a los animales. Las principales contaminantes son los agroquímicos, los residuos industriales, residuos domésticos en la atmósfera y la eliminación de todos estos residuos. Degradación química. Varios de estos procesos de degradación química están vinculados a la degradación biológica que suelen ocurrir en situaciones muy extremas. Tipos de degradación química. Encontramos la disminución de la fertilidad, la eutrofización, fitización, polución y salinización y alcalinidad. Estos tipos de degradación química hacen parte también de algunos principales contaminantes, como son los agroquímicos, los residuos industriales y demás mencionados anteriormente. Procesos de degradación química y cultivos. Bueno, esto genera una alta disminución de micro y macronutrientes del suelo, generándole así, digamos, a los cultivos ser más débiles, enfermarse por cualquier circunstancia, plagas y enfermedades, y entre otras cosas. Gracias. Cordial saludo, compañeros. Me tocó el estudiante número 3, forma de degradación de suelos. En este caso tenemos la importancia del suelo, que como tal es el soporte de la vida, en este caso del ecosistema general. Contamos con un 95% de minerales y un 5% de materia orgánica. Materia orgánica que un 5% la verdad es esencial, ¿sí?, para establecer cualquier cultivo. Tenemos también el tema de calidad de suelos, unos componentes como la fertilidad del suelo, que en este caso son las condiciones que proporcionan un nutriente para generar, en este caso, una buena nutrición de un cultivo, ya sean micronutrientes o macronutrientes. En el tema de la materia orgánica es esencial, ese 5% que tenemos, esencial para el desarrollo de cualquier cultivo, de cualquier planta, ¿sí? En este caso, pues se encuentran residuos vegetales, animales, ¿sí? Y pues el trabajo que hacen los microorganismos, en este caso para la descomposición como tal, de hecho. En la textura del suelo encontramos 3 variables, ¿sí?, 3 condiciones, que son las arenas, los limos, las arcillas, que nos indica que pues la partícula más grande son las arenas, la que le sigue en este caso son los limos y la más pequeñita son las arcillas. En la estructura del suelo pues está la unión como tal de estos factores, ¿sí?, que nos da una condición de un suelo. Tenemos también la compactación del suelo, que es en este caso la restricción o la contracción, ¿sí?, de las partículas que generan en este caso un cerrado de esos poros, ¿sí? Y pues contribuye a una mala formación, en este caso de las raíces. En la retención de agua pues es fundamental, ¿sí? Ya conociendo en este caso la estructura del suelo, es muy importante la retención de agua para el establecimiento del cultivo y pues en este caso para la nutrición como tal.
En actividad biológica, pues encontramos, teniendo en cuenta la materia orgánica, un hábitat muy amplio, como tal las bacterias, hongos, insectos, que nos ayudan en este caso a descomponer como tal ese producto. En la conservación como tal, pues abarca todo esto, sí, que es hacer unas buenas prácticas, en este caso del suelo, para el establecimiento de cualquier cultivo como tal. En el uso del suelo y las causas de degradación, tenemos en este caso impacto sobre la explotación, que se puede medir como la gestión enfocada en la producción sin valorar el desgaste. En este caso no hay control sobre la explotación o de cualquier cultivo como tal, ¿sí? ¿Cómo se evalúa esto? Pues se evalúa teniendo en cuenta en este caso medir la cantidad de erosión, la cantidad de materia orgánica que tiene un suelo como tal, y pues saber si ha tenido en este caso un proceso de erosión como tal. En las medidas para la conservación es muy interesante tener en cuenta en este caso la aplicación de leguminosas, sí, muy importante, la rotación de cultivos para cuidar el suelo en este caso de desgaste, ya sea por erosión, sí. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Buenas tardes, tutora y compañeros. Estudiante 4, Juan Ignacio Orejuela Ramírez. Mi tema es uso de suelos, tipo y mecanismos de degradación y desertificación del suelo. Usos del suelo. La producción de biomasa es la que se encarga de la suplencia de alimentos, forrajes, fibras y materia prima. El uso del suelo nos sirve como filtro amortiguador de compuestos y transformador de compuestos adversos entre las atmósferas. El suelo como hábitat biológico, se encarga y se constituye en una reserva de genes que cuenta con una variedad de organismos que viven dentro del suelo. El suelo es el almacén de fuentes de energía geogénica de materias primas y que está compuesta por arcillas, arenas y gravas. Tipos y mecanismos de degradación. Pulido Fernández, como se citó en Emerson, afirma que la degradación se da por el deterioro de la calidad del suelo, generando pérdidas de la energía y también provocando reducir las funciones de los usos del suelo. Según López, los procesos de degradación son erosión del suelo, está compuesta por la erosión eólica y la erosión hídrica. Tenemos la degradación física del suelo, que está compuesta por la compactación del suelo, sellado y encostamiento, consolidación del suelo y el exceso de humedad y anaerobiosis, degradación química y degradación biológica del suelo. La desertificación. La desertificación del suelo se refiere al proceso de degradación del suelo en áreas previamente fértiles que, debido a una combinación de factores naturales y actividades humanas, pierde su capacidad para soportar la vegetación y mantener una producción sostenible de alimentos y recursos. Síntomas y resultados de la desertificación. Manifestación de la desertificación. Reducción del rendimiento o fracaso en los cultivos, tanto en la agricultura, en secano o bajo riego. Disminución de la biomasa perenne generada por pastizales de acuerdo con el agotamiento de alimentos disponible para el ganado. Reducción en la producción de la biomasa por los bosques, por lo cual afecta la disponibilidad de leña como combustible y de la madera para la construcción. Disminución del agua
disponible debido a la merma de los caudales de ríos o aguas subterráneas. Según López, las causas de la degradación ecológica y sus trastornos socioeconómicos son explotación de recursos naturales causada por actividades humanas que sobrepasa las capacidades de la tierra, la fragilidad ecológica propia de los recursos de los sistemas, cambios climáticos y desfavorables como las severas y recurrentes sequías, la desertificación ecológica y socioeconómica. La desertificación ecológica nace debido a la pérdida de la biomasa y al agotamiento de las reservas globales del humus, alterando así los ciclos normales biogeoquímicos y reduciendo el suministro global del dióxido de carbono. La desertificación socioeconómica se origina por la pérdida de los recursos de las tierras productivas, generando una reducción a la capacidad del planeta para proveer suficiente alimento y resguardo humano. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ligia Bonilla, me correspondió el estudiante 5. Manejo y conservación de suelos. Causas de degradación del suelo. Las tres causas primordiales de la degradación del suelo son la ocupación, la contaminación y la sobreexplotación. Dentro de la ocupación, es formado debido a cualquier clase de actividad que tome propiedad de la tierra y anule la utilización primaria del suelo. Dentro de los más representativos encontramos la expansión de ciudades, ya que esto trae consigo construcciones de carreteras, embalses, entre otros, que generan degradación por contaminación, por gases y por ruidos. Otro impacto también de ocupación sería la minería, junto con la extracción de materiales como arenas y gravas. Contaminantes. La contaminación del suelo puede ser alcanzada por diversas fuentes y llegan por aportaciones directas. Indirectamente se genera por arrastre de desechos en el aire y agua. Las primordiales fuentes de contaminación se basan en tres tipos de actividades: agrícola, en zonas urbanas y actividad industrial. La sobreexplotación. Generalmente la sobreexplotación del suelo, que genera procesos de degradación, está relacionada con las prácticas inadecuadas, tales como agricultura intensiva, más de la que soporta la tierra bajo explotación, explotación forestal abusiva, la utilización de maquinaria e implementos inadecuados en el laboreo. La erosión del suelo. La erosión del suelo es el deterioro del terreno debido a la eliminación de sus partículas por el desprendimiento y el arrastre del suelo, o fragmentos de roca por acción del agua, viento, hielo o la gravedad. La erosión es un proceso que está atado con la evolución fisiográfica de la corteza terrestre, que a través de su ejercicio lento y efectivo ha contribuido a esculpir el relieve terrestre desde antes que las civilizaciones humanas iniciaran su actividad. Existe la erosión eólica y la erosión hídrica. La erosión hídrica es causada por el viento. En la inestabilización encontramos procesos como el clima, velocidad del viento, alta y turbulencia, laboreo inadecuado y excesivo del suelo. Y estos productos o condiciones que son las causas primarias de erosión sería aumento del viento superficial, partículas del suelo secas, sueltas y ligeras, terrenos lisos, desnudos, desprotegidos, extensos e inadecuadamente orientados. En la erosión eólica también encontramos la estabilización del suelo, cuyos procesos serían depósito del suelo, consolidación y agregación del suelo y del cultivo, laboreo adecuado, repoblación. Y estos productos o condiciones, que son los resultantes de la estabilización,
sería que el suelo hace resistencia a la erosión, suelo superficial húmedo o firme, el suelo superficial se hace resistente a la erosión, superficie rugosa y cubierta, superficie protegida por barreras. La erosión hídrica. Esta es causada por el agua. Las formas de erosión hídrica pueden ser la erosión fluvial o por salpicadura, que es causada por el impacto de las gotas al caer sobre un suelo desnudo, la erosión por escurrimiento o los movimientos en masa, que se debe a la acción del agua que se infiltra en el suelo, también al desequilibrio del suelo y al efecto de la gravedad. Los movimientos en masa pueden ser lentos o rápidos. Gracias. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, compañera. Hasta luego. Hasta luego.